Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase y el tema es nivel biótico. El nivel biótico se refiere a la agrupación de todos los seres vivos de la naturaleza que se constituyeron a partir de una asociación de bioátomos y biomoléculas. También a nivel biótico también se le denomina nivel vivo. Bien, para el día de hoy, por favor, ten listo tu boletín, agarra tu resaltador y vamos a comenzar con el tema de nivel biótico, por favor. Todos con su boletín, nivel biótico y resaltador. Bien, para el día de hoy tengo un propósito. Mi propósito es que tú valores la importancia del nivel biótico y como tarea para esta semana vas a hacer una investigación. La investigación es, ¿qué es un bioma? Lo vas a redactar a mano en tu cuaderno y eso va a ser un trabajo de investigación fuera de las actividades que se te va a dejar. El día de hoy vamos a tratar de apoyarte con la resolución de las actividades hasta donde nos alcance el tiempo. Bien, entonces ya sabemos, mi propósito es que el día de hoy tú entiendas perfectamente a revés al derecho la importancia del nivel biótico. Bien, vamos a comenzar. Tenemos ahí, a nivel de biología, y cuál es su cambio de estudio, ¿qué es la biología? La biología está considerada como el estudio de la vida. ¿Por qué es importante la biología? Porque te ayuda a mejorar la calidad de vida. Pero al mismo tiempo, la biología estudia las características de los seres vivos. Ya hemos tratado en la clase pasada sobre la organización compleja, el metabolismo, la reproducción, irritabilidad, adaptación y crecimiento. Esas son las características de todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros. Tenemos una organización compleja porque estamos formados por células, tejidos, órganos. Metabolismo de igual manera. La reproducción, pues nosotros preservamos nuestra especie, va de generación en generación. Al mismo tiempo también dice que las ramas de la biología son la botánica, la zoología, la anatomía, la fisiología, la genética y la etología. ¿Cuáles son los niveles de organización de los seres vivos? Ese es tema de la semana pasada. Niveles de organización de los seres vivos. Tenemos 3 niveles. El nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. En el nivel químico están considerados ahí los seres abióticos, los que no tienen vida. El nivel biológico es el ser biótico. ¿Qué es el ser biótico? Llamamos biótico a todos los seres vivos que tienen vida. Y ecológico, pues, está en un nivel superior. Bien, vamos a definir el día de hoy qué es célula. La célula está considerada ahí, subraya, mínima expresión, es la unidad más pequeña. Pones ahí, es la unidad más pequeña. Cuando hablamos de célula, hablamos la unidad de vida más pequeña. Esto quiere decir que la célula tiene funciones. Por ejemplo, la nutrición, crecimiento y la reproducción. Algunas células, por ejemplo, como hablamos de célula, por ejemplo, la neurona. ¿Cuántas veces nos he dicho, ay, que tienes pocas neuronas? Ya, a eso se refiere. Células, las neuronas, los glóbulos rojos, las células musculares y los osteocitos. Esas son células. Subraya, por favor. Y esos organismos que presentan una sola célula, subraya, los que tienen una sola célula, se llama unicelular. ¿Y quiénes son los que tienen solamente una célula? Las bacterias, los protozoarios. ¿Ya? Listo. Ahora, mientras que a los organismos constituidos por varias células, por ejemplo, como las plantas,
Los animales, esos son considerados ya pluricelulares. Pluri porque tiene un montón, porque son varias células. Cuando es uno es unicelular. Y cuando son varios se llama pluricelulares. Muy bien, ya sabemos que la célula es la mínima expresión de vida, la más pequeñita. Después de célula tenemos tejidos. Subraya, por favor, tejidos. Los tejidos son considerados unión de un conjunto de células. Se junta una célula con otra célula y otra célula y a eso le llamamos tejidos. Los tejidos son, subraya, conjunto de células. Pasamos, después de tejidos sigue órganos. Los órganos, ¿qué son los órganos? Subraya, es la organización de varios tejidos. Subraya, organización de varios tejidos. ¿Qué tiene? Realiza, subraya también. Función específica, subraya. Entonces, ¿qué son los tejidos? Son aquellas, es un conjunto de células y que tienen una función específica. Después de los tejidos tenemos órganos, subraya órganos. Los órganos, dice, es la organización de varios tejidos. Subraya porque después vamos a responder. Órganos. Cuando se organizan varios tejidos con determinadas funciones específicas, por ejemplo, el cerebro, la médula espinal, el cerebelo. Entonces, cuando se organizan varios tejidos, a eso le llamamos órganos. Siguiente. A ver, a la vuelta. Comenzamos. Ya, ¿y qué son sistemas? Subraya ahí, ¿qué son sistemas? Sistemas son asociación de varios órganos. Asociación de varios órganos. Por ejemplo, ahí tenemos el sistema urinario, el sistema nervioso. Hay algunos que se comen la uña, ya ese, tu sistema nervioso está ahí trabajando. Cuando vas, sistema urinario, es cuando has tomado demasiado líquido, entonces te llama, te vas al baño, ahí está trabajando tu sistema urinario. Ya. Después de eso sigue la organización de individuos. Subraya, ¿qué son organismos o individuos? Se llaman organismos o también recibe el nombre de individuos. Eso es un conjunto de sistemas. El conjunto de sistemas y que realizan funciones específicas ¿para qué? Para el mantenimiento de una vida. Por ejemplo, el ser humano ¿ya? Bien, ya hemos dicho que los organismos o individuos es lo mismo. Ellos realizan, por ejemplo, que están formados por un conjunto de sistemas. El ser humano, el gato, lo que realiza, las actividades del humano no es lo mismo que las actividades del gato. Y pues cada uno son individuos y cada uno se comporta de una manera particular. Siguiente, nivel ecológico. En el nivel ecológico estamos considerando primeramente a la especie. Subraya, por favor. ¿Qué son especies? Especies son grupos de individuos que se cruzan, que tienen una descendencia fértil. Significa que, por ejemplo, se puede cruzar la hembra con el macho, se cruza porque son de la misma especie y pueden seguir incrementando su especie de generación en generación. Ahí, por ejemplo, se junta un otorongo hembra con uno macho y forman que más otoronguitos. Igual una nutria macho con una hembrita, listo. ¿Y qué más? Hay su especie se va incrementando. Después de especie tenemos población. Subraya, población son individuos de la misma especie y que viven en un área determinada. Subraya, individuos de la misma especie que viven en un área determinada. Por ejemplo, dice que se juntan
todas las cebras en el Parque Nacional de Costa de Marfil. Eso, por ejemplo, lo juntaron en el año 2011. Entonces, todas las cebras se juntaron en un determinado lugar, entonces eso formaron una población. Siguiente. Después de la especie, que ya sabemos, también sabemos lo que es población, continuamos. Sistemas. Los sistemas, subrayamos. ¿Qué son sistemas? Es la asociación de varios órganos. Siguiente. Son 2 veces que tienes que hacer. ¿Ah? Siguiente, arriba. Comunidad. La comunidad viene a ser un conjunto de poblaciones. Ya, subraya, conjunto de poblaciones. Cuando hablamos de comunidad es un conjunto de poblaciones que comparten el mismo espacio. Ahí tú puedes juntar, por ejemplo, las cebras y los búfalos, los juntas en el mismo lugar y ya eso se llama comunidad. Cuando tenemos ahora ecosistema. ¿Qué es ecosistema? El ecosistema es un sistema natural, conformado ¿por qué? Por seres bióticos y por seres abióticos. ¿Cómo se llaman los seres bióticos? También se llama biocenosis. Biocenosis son los factores bióticos. Y los abióticos están considerados como biótopos. Y estos, por ejemplo, tenemos en el Parque Nacional de la Costa de Marfil. Ahí tenemos los bióticos y los abióticos. Y finalizando, tenemos aquí la biosfera. ¿A qué consideramos la biosfera? Es un conjunto de ecosistemas del planeta Tierra. Pero aparte de eso, también está formado por, subraya, hidrósfera, litósfera y atmósfera. Como tú puedes ver, ahí tenemos población, tenemos especie, tenemos comunidad, tenemos ecosistema y la finalización de todo eso es la biosfera. A continuación, vamos a hablar sobre los híbridos. ¿Quiénes son los híbridos? Los híbridos dice que son organismos vivos del tipo animal o vegetal. Y dice que estos se cruzan, es el cruce de 2 organismos de razas o especies distintas. Muchos híbridos son generados, dice, entre especies diferentes y estas nacen estériles. La utilidad al hombre es que ese tipo de híbridos radica en que son más fuertes, productivos. Por ejemplo, cuando tenemos acá un cruce de un delfín de nariz de botella hembra y una falsa orca macho, nace un balfín. Se cruza, por ejemplo, ahí tenemos un cruce medio raro, tenemos el cruce de una yegua con un burro, ¿qué nace? Una mula. También, imagínate que se cruza un tigre macho con un leopardo hembra y da como origen a un tigardo. Se junta un camello con una llama y ¿qué forma? Cama. Entonces, esos animales raros que se junta una especie con otra especie, a eso se les conoce con el nombre de híbridos. Y a los híbridos generalmente se les nombra según su convención. Generalmente dice que lleva una parte del nombre correspondiente al nombre de la especie del padre, más una segunda parte correspondiente al nombre de la especie de la madre. Bien, como se dice que se cruza, ahí por ejemplo, una yegua y un burro, y tiene ahí un asno, burro o asno, y nace una mula. ¿Sabías que una ballena de 48 toneladas y de 19 metros de longitud está formada por las mismas unidades microscópicas que un diminuto mosquito? Bien, como tú puedes ver, los híbridos dice que son estériles, significa que ellos ya no continúan la procreación, no continúan procreándose. Continuamos.
Bien, tenemos acá un glosario. Ya hemos hablado de seres abióticos. Los abióticos se refieren a los factores físicos y químicos de un sistema. También hemos hablado de la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? La parte gaseosa de la Tierra. Dice que constituye la capa más externa y menos densa del planeta. Hablamos de bioelementos. Bio significa dos. Son los elementos químicos que se encuentran en los seres vivos. ¿Qué hay en los seres vivos? Dentro de nuestro organismo tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Esos son bioelementos. Pero también hablamos de biomoléculas. Las biomoléculas dice que también se encuentran en los seres vivos. ¿Cuáles son las biomoléculas? Es el agua, son las sales, los gases, los glúcidos y las proteínas. ¿Qué son seres bióticos? Los seres bióticos son todos los seres que poseen vida. Biocenosis. La biocenosis es el conjunto de seres vivos en un ecosistema. ¿Qué es descendencia? Es un conjunto de hijos y generaciones sucesivas. Ustedes más adelante, cuando tengan 30, 40 años, ahí recién se van a preocupar por su descendencia. Mientras tanto, ahora se dedican a preocuparse por sus estudios. Luego tenemos la hidrósfera. La hidrósfera, cuando hablamos de hidro, hablamos de agua. Hidrósfera es el agua que se encuentra bajo y sobre la superficie de la Tierra. Litósfera. ¿Qué es la litósfera? Es la capa superficial de la Tierra. Nutrición. Es un proceso que nos permite a todos los seres vivos, dice, obtener sustancias necesarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Para tener, por ejemplo, para tener una buena nutrición significa que debemos alimentarnos y debemos tener alimentación sana. Bastante frutas, bastante verduras. Los osteocitos. Cuando hablamos de osteocitos, hablamos de las células de los huesos. Cuando llegamos a una determinada edad, a partir de los 23 años, ya, por ejemplo, ya estamos descalcificándolos. Significa que nuestros huesos se han deteriorado al paso de los años, y ahí ya tenemos que tomar calcio. Y el calcio lo podemos encontrar, por ejemplo, en un concentrado, en un chilcano, que es un concentrado de pescado, de cabeza de pescado, de todo. Y ahí podemos encontrar bastante calcio, que a partir de una determinada edad ya tenemos nosotros que tomar medicamentos para poder mejorar y no tener problemas con nuestros huesos. Bien, a continuación agarren su lapicero porque les voy a ayudar el día de hoy a resolver las actividades. Ya, comenzamos. Primera pregunta. ¿Cómo se llama también a nivel biológico? ¿Ya? Escribe ahí, rapidito. ¿Cómo se llama? Llamado también nivel biótico. Ya sabemos que el nivel biótico es todo aquello que tiene vida. ¿Qué nombre recibe el nivel biótico? Recibe nivel biológico. Nivel biológico y nivel biótico es lo mismo. Siguiente pregunta. El conjunto de células que cumplen una función específica se llama tejidos. Segunda pregunta, tejidos. Conjunto de células que cumplen una función específica se llama tejido. ¿Qué es una especie? Tercera pregunta. Subraya y ahora respondemos. Grupo de individuos que pueden cruzarse naturalmente entre sí. ¿Qué es una especie? Una especie es un grupo de individuos que pueden cruzarse naturalmente entre sí. Pones ahí descendencia fértil. Descendencia fértil. Siguiente pregunta, pregunta número 4. Al conjunto de comunidades se le denomina ecosistema. Ecosistema. Siguiente pregunta, pregunta 5. La litósfera, la hidrósfera y la atmósfera conforman a la biosfera. Biosfera. Cuando hablamos de biosfera, está la litósfera, está la hidrósfera y está la atmósfera. Vamos a colocar verdadero o falso en la pregunta 2 en romanos.
El tejido es la mínima unidad de la vida. Falso. El tejido no es la mínima unidad de la vida. ¿Quién es? La célula. En este caso, la primera es falsa. Segundo, los órganos conforman a los sistemas. Verdadero, verdadero. 3. Las células forman tejidos. Verdadero, porque dice que las células, un conjunto de células forman tejidos. Verdadero. Pregunta 4. Las poblaciones conforman comunidades. Verdadero, verdadero. 5. Los ecosistemas forman a las poblaciones. Verdadero. 6ª pregunta. Los tejidos forman órganos. Verdadero. Listo. Pasamos a la pregunta número 3. Pregunta 3. Relacione ambas columnas. A ver, vamos. Listo. 1. Célula. ¿Qué es la célula? Unidad básica de la vida. Busca. ¿Qué es la célula? Unidad básica de la vida. Población. ¿Qué es población? Individuos de la misma especie en un determinado lugar. ¿Ya está? 3. Sistema. Busca. ¿Qué sistema? Conjunto de órganos. Ahí está. 4. Biosfera. La biosfera es un conjunto de ecosistemas. 5. Comunidad. Comunidad, conjunto de poblaciones. 6. Órgano. ¿Qué es el órgano? Formado por tejidos. Dicto los números. A ver, verificamos los números. 6, 1, 5, 2, 3, 4. ¿Listo? Verdadero. Ya. Continuamos. Marque la alternativa correcta. El conjunto de todos los sistemas del planeta se denomina biosfera. Marca la respuesta. Biosfera. Es parte del nivel ecológico, excepto de esos 5 hay uno que no está en el grupo. Biosfera está comunidad, está población, está especie. ¿Qué no está? Individuo. Individuo. Marca individuo. Eso no está. 3. La especie se refiere a la letra B. Individuos capaces de reproducirse naturalmente y tener descendencia fértil. 4. Conjunto de tucanes del Manu del año 2010. Si solamente está un solo tipo de animales, a eso se denomina especie. ¿Listo? Tarea domiciliaria. Pregunta número 1. Respondemos. ¿Ya? A ver, se nos acaba el tiempo. Menciona 3 ejemplos de células. A ver, listo. Se acabó. ¿Ya? A ver, 3 tipos de células. Neurona. 1 es neurona. 2 es glóbulos rojos. Y 3, osteocitos. Segunda pregunta. Al conjunto de varios tejidos se origina a los órganos. 3. ¿Qué es una población? Escribe. Individuos de la misma especie que viven en un determinado área. Población. Individuos de la misma especie que viven en un determinado área. Biosfera. La biosfera está formada por hidrósfera, litósfera y atmósfera. Comunidad. El conjunto
a ver, el conjunto de poblaciones origina una comunidad. El conjunto de poblaciones origina a una comunidad. Coloque verdadero o falso según corresponda. La especie es el conjunto de poblaciones. No, ese es falso. 2. La célula es la máxima expresión de la vida. Falso. Es la mínima. Falso. Los sistemas conforman a un individuo. Falso. 4. Las comunidades forman un sistema. Verdadero. Un conjunto de otorongos de la selva del 2011 es una población. Verdadero. La biosfera es un conjunto de poblaciones. Falso. Relacione ambas columnas. Colocamos, por favor, ¿qué es tejido? 1. Tejido, conjunto de células. 2. Ecosistema. Ecosistema es conjunto de comunidades. 3. Población. Población es conjunto de especies. 4. Órgano. Órgano es conjunto de tejidos. 5. 5 es individuo. El individuo es conjunto de sistemas. 6. Especie es conjunto de individuos parecidos. Número. A ver, repetimos los números. 6, 1, 4, 3, 2, 5. Ya. Como tarea para tu casa, me vas a investigar qué es un bioma. A ver, ya estamos terminando. Número 4. Marque la alternativa correcta. El conjunto de factores bióticos y abióticos conforman un ecosistema. La letra C. La C. El conjunto de lobos de la reserva del Paracas del año 2011 es población. La letra B. 3. El conjunto de células que cumplen una función específica se denomina tejido. La letra B. 4. Los organismos que comparten características comunes, es decir, son muy parecidos y que poseen la capacidad de engendrar crías fértiles, se denomina especie. La letra C. Esta semana, como yo te he ayudado a resolver las actividades, entonces tú vas a hacer las tareas de repaso. Esas están en tu boletín. Esa es la parte que tú vas a terminar. Ahora, por favor, en el chat me vas a responder las preguntas y voy a considerar los orales. ¿Ya? A ver. Sí, a ver, vamos a comenzar con el chat. Ya, listo. Primera pregunta. A ver, que escriba. Primera pregunta. ¿A qué llamamos nivel biológico? ¿Ya? ¿Estás escribiendo? Ya para Jorge, bueno. ¿Ya? Responda, escriban todos. Yo al final lo voy a publicar ahí de sus orales. En el chat ahí pueden escribir. 2. Conjunto de células que cumplen una función específica. Conjunto de células que cumplen una función específica. Se llama, a ver, tercera, la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera conforman a la, a ver, va respondiendo. ¿A qué le llamamos? ¿A qué le llamamos? Por ejemplo,
ser abiótico. ¿A qué le llamamos ser abiótico? Otra pregunta. ¿A qué le llamamos ser biótico? ¿Qué es descendencia? ¿Qué es descendencia? Ya. ¿Alguno quiere participar? A ver, que levante la manito. A ver, ¿hay alguien que quiere responderme a ver qué es un ser abiótico? A ver, ¿quién quiere? Que levante la manito. ¿No hay nadie? ¿No saben lo que es ser un ser abiótico? Chat. Quiero chat. Muy bien, ahí veo que respondió muy bien. Vamos a continuar. A ver, ¿a qué le llamas tú nutrición? ¿Qué es nutrición para ti? ¿Qué es nutrición? Muy bien. ¿Qué es nutrición? ¿Qué célula? ¿Qué célula? Yo estoy viendo ahí quienes están escribiendo. Termina la clase, lo voy a publicar yo en el grupo WhatsApp. De inmediato, esos tienen sus orales. Continuamos. El conjunto de tucanes, ¿qué cosa es? Un conjunto de tucanes. ¿Qué le llamamos un conjunto de tucanes? Muy bien. Y cuando se juntan, por ejemplo, cebras con tucanes, ¿qué nombre recibe? ¿Están viviendo cebras con tucanes? ¿Cómo se llama? Siguiente. Muy bien, muy bien. ¿Qué son órganos? ¿A qué le llamamos órganos? ¿A qué le llamamos órganos? No, híbridos no son, ¿ah? Todavía no he preguntado nada sobre híbridos, ¿ah? Ya, muy bien, a ver, pregunto, ¿qué son híbridos? Porque por ahí veo híbridos y yo no he hablado todavía de híbridos. Ahora sí te pregunto, ¿qué son híbridos? ¿Qué son híbridos? Mencioné, ¿ah?